Muy buenas a toda la plebada bonita que nos ven aquí en China. Primero que nada, les queremos dar muchas felicitaciones a todos los mexicanos y mexicanas aquí en su país de origen o en el extranjero por estos meros días 15 y 16 de septiembre, donde celebramos la independencia de nuestra patria y justamente porque de seguro por las fechas festivas y los amantes de las numismáticas este video probablemente tenga entradas de vistas fáciles. Les queremos mostrar otro álbum de monedas coleccionables del bicentenario de la independencia y centenario de la evolución. Así que comencemos. En esta primera sección se encuentran las monedas de 5 pesos mexicanos del bicentenario de la independencia de 1810 a 2010, iniciando con Ignacio López Rayón, Carlos María de Bustamante, pasando por Francisco Javier Mina. Le sigue uno de los primeros y más nombrados precursores de la independencia, Francisco Primo de Verdad y Ramos, junto con Mariano Matamoros. Y nos movemos a la siguiente fila, Miguel Ramos Arizpe, junto con Hermenegildo Galeana, pasando por José María Cos. Le sigue al lado Pedro Moreno, bajando hasta Agustín de Iturbide, que le sigue en la línea nada más y nada menos que Nicolás Bravo, junto con Servando Teresa de Mier. Y pasamos con las mujeres, Leona Vicario, a quien le sigue el mero padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, junto con José María Morelos y Pavón. Y que no se nos olvide Vicente Guerrero, de abajo, más abajo, Ignacio Allende, junto con Guadalupe Victoria. Y por último, la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Esta es la sección de este álbum tríptico, se podría decir, de la independencia, el bicentenario. Le seguimos a la sección destinada al centenario de la revolución, de 1910 a 2010, con la primer pieza, que es, primero que nada, el escudo de nuestro país, el escudo nacional. Esta, como ya se les ha dicho anteriormente, puede ser cualquier pieza, cualquier moneda de 5 pesos, solamente que en la muestra se pueda resaltar, se pueda ver el lado del escudo nacional. Y ahora pasamos junto con José María Pino Suárez con una de las mejores monedas de mi colección en mejor estado de conservación. Prácticamente nunca fue usada. La soldadera no tiene ningún defecto, ningún daño. Bajamos con Venustiano Carranza. ¿Quién le sigue? Claro que sí, el del sombrerote, Emiliano Zapata, junto con el iniciador de todo, bueno, uno de los más principales, el del alzamiento maderista, Francisco I. Madero, junto con abajo Belisario Domínguez, que le sigue Otilio Montaño,
pasando por Eulalio Gutiérrez. A su lado, en el último de la fila, Luis Cabrera. Y bajamos a Andrés Molina Enríquez, junto con Carmen Cerdán, con acento en la A, pasando por Filomeno Mata, que le sigue a Francisco J. Mújica con acento en la U. Y vamos con Ricardo Flores Magón, Heriberto Jara, le sigue a Francisco Villa, que según se sabe su nombre verdadero parece que era Doroteo Arango, junto con José Vasconcelos. Y por la última parte de la revolución, a Álvaro Obregón tenemos, con acento en la O. Esta ya sería la sección de la revolución. Quienes destronarían de la silla a Porfirio Díaz. Y de ahí creo que ya nunca se le permitió volver a nuestra nación. Fue sepultado en el extranjero. Y porque digo que este álbum es una especie de tríptico, porque en esta sección donde se puede primero apreciar el estandarte de la independencia en 1810, bajamos todo el caminito hasta que se pueda notar la que es denominada la moneda especial. ¿Y cuál será la moneda especial? Se estará preguntando. Es nada más y nada menos que la de Primo de Verdad y Ramos, pero sin puntos de acuñación. Ya habíamos visto esta con puntos de acuñación, pero la que es denominada la moneda especial es sin los puntos de la acuñación. Bajamos a la última sección. Pueden ver la bandera de nuestra revolución. Ahora, como hace tiempo ya se los había prometido, claro que sí, ¿por qué no hacemos una pequeña lectura ligera en este pequeñísimo panfleto con algunas historias, más bien datos, sobre los personajes de las fases, las caras de la moneda? Iniciamos Independencia 1810-2010. Comenzamos. Ignacio López Rayón, 1773-1832. Abogado, minero y agricultor de Tlapujahua, que es Maravallo, que en Maravallo se incorporó tempranamente a las fuerzas de Hidalgo, de quien llegó a ser su secretario. Desde los primeros momentos de la lucha se preocupó por construir formalmente una autoridad insurgente. Asimismo, fue el principal promotor de El Despertar Americano, órgano de prensa del movimiento independentista. Después de la derrota de los insurgentes en el pueblo de Calderón, López Rayón siguió a los principales caudillos en su viaje al norte, pero se separó de ellos en Saltillo para atender la encomienda que entonces le hicieron: continuar la guerra. De vuelta en Michoacán, se atrincheró en Zitácuaro, donde estableció la Suprema Junta Gubernativa, agosto de 1810, de la que fue presidente junto a José María Lisiaga y José Sixto Verduzco vocales. Numerosas leyes, proclamas y reglamentos fueron elaboradas por esa junta, que tras la caída de Zitácuaro en poder de los realistas sobrevivió como un gobierno transhumante
hasta incorporarse en 1813 a los trabajos del Congreso de Chilpancingo. Carlos María de Bustamante, 1774-1848, abogado, periodista, político e historiador oaxaqueño que al conocer los acontecimientos acaecidos en la Ciudad de México en 1808 simpatizó profundamente con la causa independentista. Ante una posible persecución política con motivo del Ejército de la libertad de junto política con motivo del ejercicio de la imprenta, de la libertad de imprenta, Bustamante se incorporó a las fuerzas insurgentes de Morelos, publicó el Correo del Sur y participó en las sesiones del Congreso de Chilpancingo, particularmente en la redacción del Acta de Independencia. En consecuencia, Bustamante fue perseguido por las fuerzas realistas hasta ser recluido en 1818 en San Juan Ulúa. Indultado al año siguiente, Bustamante retomó la actividad política, que se confrontó con Iturbide y volvió a prisión hasta 1823, año en que se integró al Congreso. No puede dejarse de mencionar su meritoria obra histórica. Francisco Javier Mina, 1789-1817. Liberal español que durante su exilio en Londres se relacionó con el también exiliado padre Servando Teresa de Mier y con otros partidarios de la independencia mexicana. Para Mina, la lucha contra el absolutismo representado por Fernando VII podía darse tanto en España como en sus colonias. Por ello y buscando mejores condiciones para su lucha, Mina se trasladó al Nuevo Mundo. Llegó a Norteamérica en 1816 para preparar su expedición hacia la Nueva España y al año siguiente desembarcó en Soto la Marina, a partir de donde inició una épica campaña militar que lo llevó a transitar territorios del noroeste y el centro del virreinato. Obtuvo sonoras victorias como las de la hacienda de Peotillos y en el Arrastradero. Mina unió sus fuerzas a las del insurgente Pedro Moreno en los fuertes del Sombrero y los Remedios, tras duros y variados enfrentamientos con las fuerzas realistas, en las que demostró sus virtudes militares. Mina fue capturado finalmente en octubre de 1817 y poco después fusilado. Francisco Primo de Verdad y Ramos, 1769-1808. Formado bajo el influjo de los ideales ilustrados, Primo de Verdad fue uno de los más importantes promotores y defensores del contrato social y de la soberanía popular de la Nueva España. Ante la abdicación de los monarcas españoles por la invasión napoleónica de la península ibérica, muchos mexicanos consideraron que, como cualquier otro súbdito de la corona española, tenía derecho a establecer un gobierno provisional que ejercerá la autoridad abandonada por el rey en 1808. El virrey Iturrigaray convocó a notables del virreinato a constituir dicho gobierno, destacándose las figuras del licenciado Francisco Primo de Verdad, en ese entonces síndico del Ayuntamiento de México, Francisco Azcarate y Melchor de Talamantes. La respuesta a ese primer intento por establecer un gobierno independiente de toda autoridad peninsular en México estalló la asonada de Yermo, que llevó a prisión, entre otros, al licenciado Primo de Verdad, quien murió cautivo al poco tiempo. Por ello, Primo de Verdad ha sido considerado protomártir de la independencia nacional. Seguimos con Mariano Matamoros, 1770-1814.
clérigo simpatizante de la insurgencia por la que fue hecho prisionero por el gobierno virreinal en los inicios de la lucha en 1811, se fugó de prisión y se incorporó a las fuerzas insurgentes de Morelos. En poco tiempo mostró su valía militar en las batallas de Cuautla, Izúcar y Oaxaca, entre otras. Capturado en el intento de tomar Valladolid, fue fusilado en febrero de 1810. Junto a Galeana, Matamoros fue el más destacado oficial de Morelos. Le seguimos con Miguel Ramos Arizpe, 1775-1843. El distinguido religioso y político coahuilense fue nombrado diputado por Coahuila en las Cortes de Cádiz, donde destacó por sus principios independentistas y liberales. Antes del regreso de Fernando VII al trono de España, sus convicciones políticas le valieron 4 años de prisión en España. Más tarde, en 1820, volvió a participar en las Cortes Españolas. En 1822 regresó a México como presidente de la Comisión de Constitución del Congreso en 1823, en el que participó en forma destacada como principal redactor de la Carta Magna de 1824 y promotor del federalismo y del municipio libre. Ramos Arizpe fue, pues, uno de los más destacados políticos liberales y federalistas que participaron en la defensa y construcción de México independiente. Pasamos ahora con Hermenegildo Galeana, 1772-1814, agricultor de la Costa Grande que en 1810 se unió a las fuerzas rebeldes del general Morelos con un grupo de hombres y aportó el primer cañón del ejército insurgente. Su destacada participación en importantes hechos de armas en el sur de la Nueva España le valió convertirse junto a Mariano Matamoros en uno de los más importantes colaboradores militares de Morelos. Galeana gozó además de gran prestigio entre los pobladores de la costa, lo que le permitió incorporar contingentes de consideración a las fuerzas insurgentes de Morelos. José María Cos. No se sabe su año de nacimiento, pero sí que falleció en 1819. Las contribuciones de José María Cos a las ideas políticas y al periodismo en México durante la Revolución de Independencia fueron cruciales. En el campo político aportó a la insurgencia un discurso sólido y bien fundamentado en torno a la teoría liberal, particularmente a través de sus colaboraciones con la Junta de Siracuato. Mientras que desde las perspectivas del periodismo no solo fundó 2 diarios insurgentes, El Ilustrador Nacional y El Ilustrador Americano, que contó con la colaboración de Andrés Quintana. La calidad política e intelectual de Cos fue reconocida tanto por los insurgentes como por los realistas, quienes recriminaron en no pocas ocasiones al virrey Venegas el haber perseguido a Cos, orillándolo a colaborar con el movimiento independentista. Ahora le seguimos con Pedro Moreno, 1775-1817. Desde el inicio de la Guerra de Independencia, Pedro Moreno se relacionó con los principales caudillos insurgentes, lo que le valió repetidas amenazas de prisión hasta que formó su propia fuerza rebelde en Campesinos del Bajío. Su centro de operaciones lo estableció en el
Fuerte del Sombrero, desde donde atacaba las fuerzas realistas Bajío y Los Altos. Sobrevivió a los peores años de represión realista y en 1817 unió fuerzas con las de Francisco Javier Mina y juntos emprendieron varias operaciones militares exitosas en el Bajío, hasta que en octubre de ese año murió en combate en las cercanías de la hacienda del Venadito. Pedro Moreno fue sin duda un destacado luchador por la independencia de México aún en las condiciones más adversas. Ahora, Agustín de Iturbide, 1773-1824. Agustín de Iturbide se incorporó en su juventud a la milicia vallisoletana y, como muchos otros criollos de entonces, simpatizó con las ideas independentistas, en particular con la conspiración de Michelena en Valladolid. Sin embargo, se mantuvo fiel a la causa realista, pese a haber recibido ofrecimientos del padre Hidalgo para incorporarse a la lucha insurgente. Como oficial realista, participó en diferentes hechos de armas y, en particular, enfrentó al general Morelos en las postrimerías del virreinato una vez restablecida la Constitución liberal en España. Se sumó a la conspiración de la Profesa, que pretendía impedir la aplicación de la Constitución española en la Nueva España y de esta manera preservar el absolutismo. Para 1820 se encargó Iturbide de enfrentar al general Guerrero en el sur. Al no lograr derrotarlo, Iturbide y Guerrero tuvieron una serie de acercamientos en el sur, y ya que en ese momento insurgentes y absolutistas coincidían en la necesidad de independizar a México. Después de un primer encuentro entre Iturbide y Guerrero en Acatempan, ambos jefes promulgaron el Plan de Iguala, que establecía, entre otras cosas, la independencia de la Nueva España y el establecimiento de una monarquía moderada constitucional. El 27 de septiembre de 1821 se consuma la independencia de México con la entrada del ejército de las tres garantías: religión, independencia y unión, encabezado por Agustín de Iturbide. Ahora le sigue Nicolás Bravo, 1776-1854. Al inicio de su lucha por la independencia de México, Nicolás Bravo, como el resto de su familia, simpatizó con la insurgencia y se sumó a la fuerza de Morelos bajo el mando de Hermenegildo Galeana. En poco tiempo destacó por sus dotes militares y valor, que lo llevaron a ser nombrado comandante militar de la provincia de Veracruz. Célebre es el episodio en el que Nicolás Bravo liberó prisioneros al enfrentar
al enterarse de la captura y ejecución de su padre a manos de los realistas. Capturado en 1817, Bravo permaneció en prisión hasta 1820, cuando se adhirió al Plan de Iguala. Partidario del orden republicano, se unió a Guerrero para enfrentar al imperio de Agustín I. Su actividad política lo llevó a tomar parte del triunvirato que procedió al nacimiento de la República Mexicana. Una vez establecido el orden republicano, Bravo intervino en repetidas ocasiones en la política nacional, defendiendo principios centralistas. Servando Teresa de Mier, 1765-1827, religioso dominicano que en diciembre de 1794 dictó su famoso discurso sobre la Virgen de Guadalupe, que le valió el destierro de España. A partir de entonces sucedieron fugas y aprehensiones a través de Europa, hasta que finalmente en 1811 se trasladó a Londres para desde ahí apoyar la causa de la independencia mexicana en la prensa. En esa ciudad conoció a Mina y se unió a su expedición. Sin embargo, fue capturado en Soto. La Marina, procesado por la Inquisición y hecho prisionero, se le envió a España detenido, pero Mier volvió a fugarse en La Habana, de donde pasó a los Estados Unidos y más tarde a México, donde nuevamente fue capturado por su oposición al Primer Imperio. En 1823, Mier se fugó por séptima y última vez y se incorporó al Congreso Constituyente, donde destacó como crítico del federalismo. La contribución de Mier a la independencia de México se dio en varios planos: la difusión del movimiento a través de la prensa, el terreno de la lucha ideológica, incluso en la acción militar. Tan importante como su participación en el movimiento emancipación fue su contribución a la construcción de la República Mexicana. Leona Vicario, 1789-1842. Al estallar la Revolución de Independencia, Leona Vicario colaboró de diferentes maneras con la insurgencia, la mantuvo informada del acontecer de la Ciudad de México, contribuyó económicamente con la causa e intentó llevar a los mejores armeros al campo rebelde, lo que valió la prisión. Se fugó y trasladó a Oaxaca, donde se incorporó a las fuerzas de Morelos, en las que colaboró con la prensa insurgente. Debido a que se le confiscaron sus bienes durante la Revolución, en 1822 se le retribuyó con la hacienda de Ocotepec. Miguel Hidalgo Costilla, nuestro padre de la patria, 1753-1811. Religioso de ideas liberales que lo llevaron a participar en la conspiración de Dolores a favor de la independencia de México. Al ser descubiertos los afanes independentistas del grupo, Hidalgo decidió precipitar los acontecimientos e iniciar la gesta independentista y apelar a los fieles que acudieron a la parroquia de Dolores la madrugada del 16 de septiembre de 1810 para iniciar el movimiento. En poco tiempo, la sugerencia encabezada por el párroco de Dolores avanzó incontenible por el territorio de la Nueva España de Dolores. Pasó a San Miguel Grande, a Totonilco, Chamagüero y Celaya, donde se concedió el grado de capitán general. Hidalgo y con ello la dirigencia del movimiento. Las fuerzas
Insurgentes continuaron su camino por Salamanca, Irapuato y Silao hasta llegar a Guanajuato, plaza que tomaron después de una fiera batalla. Más tarde Hidalgo al frente de los patriotas se dirigió a Valladolid y a la Ciudad de México, en cuyos alrededores obtuvo una importante victoria. Monte de las Cruces, sin embargo, por diferencias con otros caudillos insurgentes, decidió no ocupar la capital del virreinato y dirigirse hacia Guadalajara. En el puente Calderón, cerca de esa ciudad, la insurgencia fue derrotada y hubo de replegarse hacia el norte. En mayo de 1811, en las Vegas de Acatica de Baján, Hidalgo y sus más cercanos compañeros de armas, víctimas de una traición, fueron capturados y más tarde la mayoría de ellos ejecutados. Hidalgo fue fusilado el 30 de julio de 1811. Para entonces la lucha insurgente iniciada y encabezada por Miguel Hidalgo había trastocado el orden virreinal y difícilmente sería detenida. El caudillo conocido más tarde como Padre de la Patria no solo fue el iniciador y principal dirigente de la insurgencia en su primera etapa, sino que dio al movimiento independentista un profundo sesgo social, ya que apeló a la acción de las clases populares y trabajadoras y dispuso importantes medidas a su favor, como las decretadas en diciembre de 1810 en el Guadalajara, que suprimieron la esclavitud. Pasamos con José María Morelos y Pavón, 1765-1815. Discípulo Hidalgo en el Colegio de San Nicolás, Morelos se hizo de los curatos de Caracuaro y Nicopétaro. Cuando los ejércitos de Hidalgo se dirigían hacia Valladolid, Morelos se entrevistó con el cura de Dolores y ofreció sus servicios a la revolución. A cambio recibió el grado de coronel y la orden de extender el movimiento insurgente en el sur del virreinato. En poco tiempo Morelos destacó por sus dotes militares que lo llevaron a ocupar la costa sur, Chilpancingo, Tuxtla, así como Izúcar, Cuautla, donde heroicamente logró escapar del sitio al que se había sido sometido. Oaxaca, donde fundó el Correo Americano del Sur, y Acapulco, bastión realista del sur. Sin embargo, la composición de las fuerzas realistas impidió que tomara Valladolid y provocó su derrota y captura en Texmalaca en noviembre de 1815. Finalmente, Morelos fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec en diciembre de 1815. Si bien es cierto que Morelos no consiguió derrotar al régimen virreinal, este nunca logró restaurarse a plenitud. Le seguimos con Vicente Guerrero, 1783-1831. Vicente Guerrero, tixtleño de humilde cuna, se incorporó en noviembre de 1810 a las fuerzas de los hermanos Galeana, que seguían al general Morelos. Durante la Guerra de Independencia, Guerrero participó en forma destacada en varios hechos de armas, como la batalla de Izúcar y en la toma de Oaxaca. Por sus méritos, Morelos le encomendó sublevar el sur de Puebla, y gracias a la fabricación de pólvora, a la fundición de piezas de artillería y sobre todo el crecimiento de sus tropas, Guerrero obtuvo sonadas victorias en la región. A la derrota de los principales líderes de la insurgencia, Guerrero
Asumió la protección del Congreso de Chilpancingo y estableció una guerrilla que mantuvo viva la lucha por la independencia en el sur durante los años más difíciles para la insurgencia. Finalmente, pese a su rudimentaria formación y gracias a su muy particular sensibilidad política, Guerrero previó la posibilidad de unir fuerzas beligerantes ante el triunfo liberal en España y promovió la alianza con Iturbide para lograr la independencia de México en torno al Plan de Iguala, el cual reconocía la independencia de México, el establecimiento de la monarquía constitucional, la igualdad entre todos los mexicanos y que la religión católica fuera la única en México. Ignacio Allende, 1769-1811. Los fracasos militares de los iniciados de la guerra de independencia provocaron diferencias entre Hidalgo, Allende y otros dirigentes. Sin embargo, ninguna de ellas demeritó el papel de los caudillos insurgentes. Cabe destacar que al momento de su captura en Acaatita de Baján, Allende se resistió y una vez preso enfrentó su proceso con dignidad y sin comprometer a nadie en sus declaraciones. Fue sentenciado a muerte y ejecutado en junio de 1811. Allende representa como pocos el patriotismo y la entrega a los primeros caudillos por la causa de la independencia nacional. Un militar criollo que desde los primeros años del siglo XIX simpatizó con las aspiraciones independentistas de los americanos, lo que le llevó a participar en la conspiración de Valladolid y Dolores a favor de la independencia. Junto a Hidalgo fue uno de los principales caudillos e iniciadores de la gesta independentista. Como capitán general de los rebeldes, Allende tuvo una destacada participación en los hechos de armas acaecidos en el centro de la Nueva España entre septiembre de 1810 y marzo de 1811. Asimismo, intentó en varias oportunidades, aunque en forma infructuosa, organizar e imponer el orden entre las fuerzas insurgentes. Guadalupe Victoria, 1786-1843. Consumada la independencia, Victoria se unió a Antonio López de Santana contra el Imperio Iturbide y finalmente, por su destacada trayectoria, se le elige presidente de la República Mexicana 1824-1829. Durante de su presidencia se iniciaba el conocimiento internacional de la joven república. Se rinde la fortaleza de San Juan de Ulúa, último reducto español en México, y queda abolida la esclavitud. En pocas palabras, Guadalupe Victoria fue uno de los pocos caudillos que contribuyó a la revolución de independencia de México y más tarde a la construcción del nuevo orden conforme a principios de México y más tarde conforme a principios republicanos, liberales y federalistas, es decir, a las ideas más avanzadas de la época. Miguel Fernández Félix, nombre verdadero Guadalupe Victoria, se sumó a las fuerzas insurgentes de Morelos, en las que se distinguió como militar, en particular durante el salto a la ciudad de Oaxaca. Más tarde, cuando la revolución
había sido reducida a su mínima expresión. Victoria dominó el camino a Veracruz e hizo del Puente del Rey su centro de operaciones. El tránsito por aquel camino principal del virreinato era constantemente amenazado por las partidas guerrilleras del jefe insurgente, que fueron severamente perseguidas por los militares realistas. Victoria, pese a su aislamiento y aparente derrota, rechazó una y otra vez la amistad realista. Victoria, pese a su aparente rechazó una y otra vez la amnistía realista, y no fue sino hasta la firma del Plan de Iguala cuando apareció públicamente en el escenario político de México. Por último, de la independencia tenemos a doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, 1768-1829. Esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, jugó un papel fundamental en el inicio de la Guerra de Independencia. Antes de septiembre de 1810 se vinculó a la insurgencia a través de una de sus hijas, prometida de Allende. Acercó a su esposo a dicho movimiento y mantuvo informados a los líderes independentistas de lo que conveniera a la lucha libertaria. Cuando supo que la conspiración de Dolores había sido descubierta por las autoridades virreinales y que el corregidor habría de iniciar las averiguaciones correspondientes, doña Josefa se anticipó a los acontecimientos y advirtió a los dirigentes independentistas de los hechos, lo que propició al estallido de la Guerra de Independencia. En septiembre de 1810, capturada por su colaboración con la insurgencia, la corregidora, como ha sido conocida, fue encerrada por varios años en diferentes conventos. Al consumarse la independencia de México, no aceptó recompensa alguna por sus servicios y fue crítica a los regímenes del México independiente. Nos quedaría ahora por último la sección del panfleto dedicado a la Revolución Mexicana de 1910 al año 2010, que cumplió su centenario. Si ustedes gustan, plebes, que leamos en voz alta estos datos históricos para la fecha en que este año se celebra un hito más de fiesta patria, conforme a la culminación de la revolución de los Estados Unidos mexicanos. Entonces necesitaré que este video llegue hasta el titipunchal de likes para que terminamos la lectura en voz alta. Pero ahora sobre los datos históricos de los personajes más ilustres de este conflicto armado. Así que ya saben,
como siempre les digo yo, claro que sí. Nos estaremos viendo hasta nuestro próximo video en este canal.